Bueno, nuevamente, buenos días. Vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Buenos días, Alex. Buenos días, buenos días. Bien, ahorita ya tendrían que estar observando las pantallas. Quiero explicar una parte de este tema de la membrana, específicamente la forma como los materiales que llegan a una célula o que salen de una célula pasan por la membrana celular y qué mecanismos son los que se siguen para ese movimiento. Entonces, esto es importante saberlo porque es la forma como uno entiende cómo nuestras células llegan a recibir todos los nutrientes que vienen posteriormente a una digestión, ¿verdad? Cuando usted se alimenta, su tracto gastrointestinal hace una transformación química, extrae catabólicamente, químicamente, enzimáticamente, los nutrientes o los componentes orgánicos que forman ese alimento y en el intestino delgado, es en donde esos hidratos de carbono o esos carbohidratos, ya sean monosacáridos como la glucosa, como la fructosa, como la galactosa, o ya sea que se haya digerido y se haya extraído del alimento en forma de polisacáridos de azúcar, ¿no? En forma de almidón o en forma de celulosa. Entonces, como en el intestino, todas esas moléculas orgánicas, incluso los lípidos, ¿verdad? Grasas que llegan, proteínas que llegan a través del alimento, cómo pasan del intestino al flujo sanguíneo y luego a las células. Entonces, ahí podemos ir explicando varias cosas. En las diapositivas que ustedes tienen, en una de ellas, de la membrana plasmática, quiero que vean que aquí cuando inicia, empieza a hablar de las funciones de la membrana. Importante que lo vean, que lo pasen siempre, que lo estudien. La composición química básicamente habla de qué compuestos químicos forman la membrana plasmática. O sea, sabemos que son lípidos, son fosfolípidos, algunas proteínas que están asociadas, algunos carbohidratos, muy pocos, y dentro de esos lípidos está el colesterol, que es muy, muy importante porque forma parte de esa estructura de la membrana celular. Luego se habla un poco más de algunos detalles de la membrana como una capa fluida, como una capa que no es rígida, que es semipermeable, ¿verdad? Y luego se empieza a explicar que la membrana tiene una serie de proteínas que están asociadas a ella, es decir, están junto a ella o inmersas en ella, proteínas de muchas funciones, que algunas sirven para la comunicación con otras células, otras sirven como sensores de señales químicas que vienen de fuera hacia la célula, otras sirven como canales de transporte o como bombas de transporte de materiales, agua y solutos. Entonces, todo eso se ve acá, entonces aquí se empieza a especificar los tipos de proteínas, ¿no? Yo les dejé, si se fijaron, les dejé el enlace de la otra videoconferencia que tuve con la sección de la tarde, pero es precisamente porque con ellos avancé un poco más en eso de los transportes. Entonces quiero como hacerlo rápido, porque es sencillo, en realidad no es algo muy complicado, ustedes lo pueden ver después, más tiempo. Y es que cuando hablo de transporte de materiales me refiero a cómo llegan, precisamente lo que les mencionaba, después de la digestión, cómo llegan las proteínas, cómo llegan las grasas, los lípidos, los azúcares, desde el intestino hasta todas las células donde deben de llegar en el cuerpo. Lo que nosotros llamamos nutrientes, o sea, ¿por qué como yo? Bueno, porque me quiero nutrir. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiero extraer de la comida elementos compuestos que llegan a todas mis células para que éstas puedan reconstruirse, funcionar, reproducirse, etc. Todos los materiales necesarios tanto para alimentar a la célula en el sentido energético
¿verdad? Porque todos esos compuestos se pueden convertir en energía en la célula, energía para que la célula pueda vivir y pueda realizar todas sus actividades. Puede realizar aquello que se llama trabajo biológico. Trabajo biológico, ¿se acuerda que era energía? Energía era realizar trabajo o, mover calor o transferir calor. Eso era energía, el concepto. Entonces, cuando de ahora en adelante yo les diga, las células nuestras realizan trabajo biológico. El trabajo biológico es que las células pueden moverse, pueden reproducirse, pueden crecer y pueden producir hormonas, pueden producir enzimas, proteínas, etc. O sea, hacen todas sus actividades con energía. Eso es trabajo biológico. La energía que llega de la comida, por supuesto. Entonces, ¿cómo llegan los materiales? ¿Cómo llega el agua hacia adentro de la célula? ¿Cómo llega el sodio, el potasio, la glucosa, etcétera? Llega a través de mecanismos de transporte. Mecanismos de transporte de materiales. En mecanismos de transporte de materiales vamos a ver que existe transporte pasivo. Hay un mecanismo general que se llama transporte pasivo y otro que se llama vamos a ver, y otro que se llama transporte activo. Entonces hay transporte activo y transporte pasivo. ¿Cuáles son las diferencias entre esos tipos o mecanismos de transporte de materiales y agua? Desde fuera de las células hacia dentro de las células. O puede ser viceversa, inclusive, desde dentro de las células hacia afuera de las células. ¿En qué consiste eso de transporte activo y transporte pasivo? Transporte pasivo es movimiento, transporte, es transportar materiales desde un lugar a otro, en este caso, desde afuera de la célula hacia dentro de la célula a través de la membrana plasmática, sin necesidad de gastar energía. O sea, la célula mueve ese material o ese material se mueve, o sea, no porque el material esté programado, sino porque el cuerpo tiene una serie de mecanismos que trabajan junto con las células para hacer llegar esos materiales hacia dentro de la célula. Entonces, el transporte pasivo es que el material que se necesita dentro de la célula está en el FEC o en el fluido extracelular, que es todo el fluido, todo el material que está afuera de las células, todo el líquido que está afuera de las células. Se llama fluido extracelular o FEC. También se le llama líquido intersticial. Pues ahí están, ahí llegan. Y les voy a decir cómo llegan. Vamos a buscar aquí en este otro documento. Vamos a ver. Acá. Creo que es la página 145. Vamos a ver. Entonces, usted come, usted ingiere su alimento, transformado químicamente en la boca, luego usted se lo traga y por el movimiento peristáltico llega del esófago, llega hasta el estómago. En el estómago también es transformado químicamente una parte del alimento, luego ese alimento, ese bolo alimenticio, baja hasta el intestino. Y en el intestino termina la digestión de la comida, de todo lo que usted se come. Y la distribución de agua también. O sea, no solamente la digestión de la comida, sino el movimiento del agua también. El intestino la canaliza hacia otras partes del cuerpo a través de la sangre. El agua se mueve a través de la sangre y a través de los vasos linfáticos, que son otro sistema de vasos, digamos así, que están alrededor de los vasos sanguíneos, ¿verdad? A ver, por aquí estaba, pero bueno, no está aquí. Ya lo voy a encontrar. Es una imagen nada más que quiero encontrar de los vasos sanguíneos. Déjenme ver. Bueno, entonces aquí está. Sigo platicando. Entonces el asunto es que la comida es digerida en el intestino. Ahí se descompone químicamente, se cataboliza por completo, se le extrae a esas moléculas grandes de alimentos, se les extrae los compuestos orgánicos que los componen. Entonces aquí está un vaso sanguíneo. Entonces fíjense, del intestino pasan, atraviesan la pared del intestino, esos nutrientes, y llegan a los vasos sanguíneos. Y de los vasos sanguíneos se van a distribuir esos materiales, esos nutrientes, la glucosa, la grasa, los lípidos, etcétera, se van a transferir a todas partes del cuerpo a través de los vasos conductores, que son los vasos sanguíneos. Entonces, fíjense que el material tiene que atravesar estas paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, la glucosa tiene que atravesar estas paredes de los vasos sanguíneos, llegar aquí al torrente sanguíneo y moverse.
Una vez que llega al lugar donde tiene que llegar ese nutriente, por ejemplo, digámoslo a los músculos o al hígado, entonces el material tiene que salir del vaso sanguíneo, otra vez atravesar esta pared del vaso sanguíneo, llegar a un fluido que se llama FEC, fluido extracelular, en donde pueden haber, en donde hay agua, donde hay hormonas, donde hay enzimas, desechos metabólicos como el CO2, como el CO, monóxido de carbono, donde hay desechos nitrogenados como el NH2, que son nitritos. O sea, hay una cantidad de materiales increíble ahí en el fluido extracelular, fuera de la célula. Luego de estar ahí en el fluido extracelular, tiene que entrar a la célula. Digamos que esto sea la célula. Esto sea la célula. Es un vaso sanguíneo, pero solo estoy ejemplificando. O aquí, digámoslo así. Este es el vaso sanguíneo, aquí está el FEC, todo esto blanco aquí, esto es el FEC, fluido extracelular. Entonces la glucosa viene y sale al FEC, y del FEC tiene que entrar atravesando la membrana plasmática de la célula para poder ingresar a la célula y ser utilizado como fuente de energía. Entonces, así, cualquier material, todo lo que usted coma, que sea un nutriente que va dirigido hacia el mecanismo metabólico de las células, hacia todas las células, va a hacer ese camino, va a entrar a los vasos sanguíneos para ser transportado, va a tener que salir atravesando las membranas o las paredes del vaso sanguíneo, llegar al FEC y luego atravesar la membrana plasmática de cada célula para poder entrar en ella. Entonces, eso es el mecanismo de movimiento de materiales. A eso nos referimos con mecanismo de movimiento de materiales. Entonces, si yo me voy a estos esquemas de aquí, solo permítanme, Igual, aquí en este capítulo se habla de la membrana, de las proteínas que están formando la membrana. Es importante saber, conocer ese tipo de proteínas. Ahí se explican cómo se llaman, qué funciones tienen. Algunas son canales, otras son bombas de succión. Entonces, vamos acá. Vamos acá primero. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. Nuestro cuerpo es una solución. El cuerpo de todos los seres vivos es una solución. ¿Por qué decimos eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si usted recuerda en química, las soluciones son una mezcla, ¿no? Eso es una solución, una mezcla. Es una mezcla entre soluto y solvente. Componentes sólidos o, en este caso, podríamos decir cualquier elemento natural o cualquier molécula. Puede ser iones también, los solutos, que están así mezclados en el agua, porque el solvente universal es el agua. Entonces, en una solución es una mezcla entre soluto y solvente. Nuestro cuerpo es una solución. El cuerpo de todos los seres vivos es una solución. Es una mezcla entre solutos y solventes. El solvente es el agua, ¿verdad? Es el solvente, ese es el agua. En agua se llevan a cabo todas las reacciones químicas de nuestro cuerpo, o la mayoría, el 99%. El agua constituye incluso gran parte del peso de nuestro cuerpo en sí. O sea, nosotros casi un 70% del peso corporal es por moléculas de agua en nuestro cuerpo. Entonces, estructuralmente nosotros también somos agua. Entonces, ya que nosotros somos una solución, entendámoslo que las condiciones de esa solución pueden cambiar en cuanto a la concentración de solutos que están en el agua, en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros podemos pensar que nuestro cuerpo puede ser una solución hipotónica, puede ser una solución isotónica o una solución hipertónica. ¿Por qué decimos hipotónico, isotónico e hipertónico? Esto se refiere a las concentraciones de solutos que están mezclados en el agua, en esa solución, que están mezclados en el solvente. Nuestro cuerpo puede estar en una condición hipotónica. ¿Qué quiere decir una condición hipotónica? Si nos vamos aquí a esta imagen que se mira aquí, lo que está en anaranjado es la célula. Lo que está en color azul, como azulito o verdecito, es este líquido que se ve acá, o este espacio claro, sería el FEC, fluido extracelular, el fluido que está fuera de las células, en los tejidos. Bien, entonces, si ustedes se fijan en una solución hipotónica, la mayor concentración de solutos está dentro de la célula, no afuera. O sea que en una solución hipotónica, nuestras células contienen mayor concentración de solutos que el FEC que rodea a las células. Eso es hipotónica. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es lo siguiente. Si nosotros estamos en una condición de hipotonía
y nuestras células contienen mayor concentración de iones adentro o de componentes sólidos adentro que afuera, el cuerpo trata de equilibrar las concentraciones. Entonces lo que pasa es que el agua empieza a fluir desde el FEC hacia adentro de la célula como para tratar de diluir el interior. Entonces en ese paso lo que ocurre es como se ve aquí en este otro diagrama, este glóbulo rojo, que el agua empieza a entrar a la célula y entra a veces en una cantidad muy grande, una concentración muy grande, que hace que la célula se hinche y llegue a destruirse. Claro que obviamente las células, el cuerpo tiene mecanismos homeostáticos para lograr que se logre el balance, pero es que a veces en ciertas ocasiones hay demasiada concentración de solutos adentro y muy poca afuera, y el agua entonces entra a la célula y la hincha, y la célula se destruye, deja de funcionar. Esto es en una célula vegetal, mismo ejemplo. Esta es una célula de un animal, de la sangre. Esto es un hematíe, o un glóbulo rojo, un eritrocito, y esta es una célula vegetal que tiene su pared celular, como ustedes pueden ver aquí. Resulta que el agua, si entra a una célula vegetal, igual la va a hinchar. Si la concentración de solutos adentro de esa célula está mayor que afuera, entonces la va a hinchar, la va a hinchar, la va a hinchar, entonces la célula va a dejar de funcionar, no funciona bien. Entonces, nuestro cuerpo en solución hipotónica no funciona bien. No funciona. Hay muchos problemas de salud que hacen que el cuerpo empiece a absorber demasiada agua hacia adentro de la célula. Y eso es una situación que empieza a lograr un mal funcionamiento del cuerpo. Luego viene la solución isotónica, es la condición ideal. Nuestro cuerpo debería de estar en una situación de isotonía, que quiere decir que las concentraciones de solutos, tanto fuera como dentro de la célula, están equivalentes. En realidad como es solución, es concentración tanto de solutos como de agua, o sea que las concentraciones de agua y de solutos adentro y afuera de la célula están como balanceadas, están como equivalentes. Entonces aquí no hay problema de funcionamiento, aquí todo funciona bien, funciona normalmente. En este ejemplo, en esta solución isotónico, iso quiere decir igual, tónico viene de concentración de, entonces las concentraciones son iguales, tanto adentro como fuera, de agua y de solutos. Entonces, la célula funciona normalmente. El glóbulo rojo, como se muestra aquí, normal, en su forma normal, el tamaño, volumen normal que tiene, en esa biconcavidad que forma donde se une el oxígeno y el dióxido de carbono para ser transportado, normal. Y una célula vegetal igual, mira, aquí está hinchada, aquí no, aquí funciona bien, aquí hay un buen movimiento de materiales. Y luego viene la otra condición, que sería el otro extremo, la solución hipertónica, en donde más bien es en el FEC, en el fluido extracelular, en donde hay una mayor concentración de iones o de solutos, de sustancias sólidas, que adentro. Adentro hay menos, afuera hay más. Entonces, ¿aquí qué pasa? Que es la situación inversa de acá. Más bien el agua tiende a salir de la célula hacia afuera. Todo esto a través de la membrana, todo esto que acabamos de mencionar, este movimiento de solutos hacia afuera, adentro, el agua, que es atravesando la membrana. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de movimiento o transportes de materiales a través de la membrana, porque esos materiales se mueven a través de la membrana. Bien, entonces en una situación hipertónica, nosotros, por ejemplo, nos sumergimos en una solución hipertónica cuando entramos al mar, cuando entramos al agua de mar o cuando estamos en una piscina. Porque en la piscina y en el mar hay mayores concentraciones en el agua, disueltos en el agua, mezclados en el agua, mayor concentración de sales y de otros minerales. Entonces, el cuerpo nuestro está sumergido en una solución hipertónica y va a empezar a perder agua, porque lo que se trata de hacer es equilibrar las concentraciones tanto fuera como dentro de solutos y de agua. Entonces el cuerpo empieza a perder agua. Por eso es que usted cuando sale al ratito del agua de mar o de la piscina se ve que está como arrugado sus dedos. ¿Por qué? Porque se estaba deshidratando, empieza a perder agua. ¿Cuál es la condición normal a la que se quiere llegar? La isotonía. Este isotónico quiere decir que haya un equilibrio de movimiento de materiales tanto dentro como hacia afuera. Entonces, volvamos otra vez a los transportes. El transporte, si no hay inversión de energía por parte de la célula para que ese material entre, estamos hablando de transporte pasivo.
No requiere gasto de energía de la célula. Hay varios tipos de transporte pasivos. Está la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. La difusión simple, ya ahorita la explico, y facilitada. Difusión, la difusión es, para que lo entendamos, y esto es un concepto que se lo repite usted en su cabecita, para luego entonces aplicarlo aquí en los diagramas y entenderlo mejor. ¿Qué es una difusión? ¿Qué es difundir un material a nivel de las células? Difusión de un material es cuando ese material pasa desde donde está más concentrado, o sea, desde donde hay más contenido de ese material, hasta donde hay menos, atravesando una membrana, en favor del gradiente de concentración de ese compuesto o de esa sustancia. Lo voy a repetir y lo explico en las imágenes. La difusión es el paso de un material cualquiera, puede ser un ion, puede ser glucosa, puede ser una proteína, etcétera, cualquier material, incluso agua, desde donde hay más concentración de ese material o de esa sustancia hasta donde hay menos, atravesando una membrana de forma directa, atravesando directamente una membrana, en favor del gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Es una diferencia precisamente en la concentración. Gradiente es diferencia de concentración. O sea, en un lugar de la membrana va a haber más en algún momento y en el otro, en ese mismo momento, va a haber menos. Eso es un gradiente, es una diferencia. Entonces, cuando digo en favor del gradiente de concentración, me estoy refiriendo a esto. Ahorita lo vemos. A ver. No, aquí atrás está. Bueno, a esto. En esta imagen la voy a usar. Ven estos puntitos en azul. Digamos que esto es agua. Entonces, el agua se va a mover por difusión desde donde hay más agua hasta donde hay menos agua, atravesando directamente una membrana en favor de ese gradiente de concentración. Quiere decir, en favor del gradiente, quiere decir que se mueve de donde hay más a donde hay menos. Así de sencillo. Entonces, eso es una difusión simple. Es el movimiento de cualquier material, aunque comúnmente son moléculas pequeñas, no muy grandes, que no tienen carga. El agua, por ejemplo, al final, por ejemplo, se mueven esas sustancias sin carga o moléculas pequeñas, se mueven directamente atravesando la membrana hacia adentro de la célula, desde donde están más el fluido extracelular hasta donde están menos concentradas, que es el interior de la célula. No le pide permiso a nadie, no se gasta energía para que ese material se pueda mover. Y puede ser viceversa, ¿verdad? Puede ser de adentro hacia afuera de la célula también, dependiendo si hay un gradiente de concentración. Eso se llama difusión simple. Cuando la difusión simple, lo que se está moviendo es agua, entonces el movimiento se llama ósmosis. La ósmosis sería una difusión simple de agua. Un movimiento de agua desde donde hay más hasta donde hay menos a través de una membrana, en favor del gradiente de concentración. Eso se llama ósmosis. Pero también otros materiales pueden entrar por difusión simple, claro, otras moléculas. Como les digo, comúnmente por difusión simple entran solutos, como dice aquí, no polares, sin carga, como el agua. Puede ser el oxígeno también, moléculas de oxígeno. Así es como entra el oxígeno, que viene desde nuestros pulmones, llega hasta el torrente sanguíneo y luego llega a las células a todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo entra el oxígeno? Entra por difusión simple. El dióxido de carbono no es que entra a la célula, más bien sale. El dióxido de carbono es un desecho que las células eliminan. Entonces, sale de la célula por difusión simple, atraviesa directamente la membrana. Desde aquí, de la membrana, la doble capa de fosfolípidos de la membrana, luego dice aquí que pueden atravesarla directamente moléculas polares, sin carga, pequeñas, como oxígeno, como el hidrógeno, como compuestos como la urea. Pueden ser también no polares, como el oxígeno molecular, el O2, el CO2. Entonces, esos atraviesan directamente. Los que no pueden atravesar por difusión simple la membrana son iones porque tienen una carga eléctrica, o sea, por ejemplo, el cloro, el sodio, el potasio, el manganeso, el magnesio, el sodio, no pueden
porque son iones y los iones están cargados eléctricamente, entonces necesitan que se les facilite de otra forma la entrada. Y tampoco la glucosa puede entrar sola porque la glucosa es un poco más grandecita y es un poco más compleja. Los aminoácidos que forman las proteínas igual no pueden entrar directamente, por eso está aquí la flecha rechazándolo, porque no pueden entrar directamente, sino que estos entran a través de otro mecanismo que se llama difusión facilitada, que es también una difusión, un movimiento a través de la membrana por materiales que desde donde hay mayor concentración hasta donde hay menor concentración, pero no atravesando directamente la membrana, sino que utilizando un facilitador que es una proteína. La proteína identifica ese material y le permite la entrada, le deja pasar, le abre la puerta. Eso se llama difusión facilitada. Tampoco aquí hay gasto de energía porque esto es un transporte pasivo. Entonces, por ejemplo, dice acá, en la difusión facilitada, las moléculas atraviesan la membrana por medio de proteínas transportadoras. Ejemplo, moléculas polares como la glucosa o iones específicos. Entonces, por ejemplo, la glucosa entra por un facilitador a nuestro cuerpo. Aquí está el ejemplo de la glucosa. Aquí está la membrana, aquí está la proteína que funciona como un facilitador, como una proteína de transporte. Aquí está la glucosa que viene de afuera. Esto azul es el FEC, el fluido extracelular. Y vean entonces que la proteína identifica la glucosa, químicamente la identifica, y una vez identificada la deja pasar hacia adentro. Y esto siempre en favor del gradiente de concentración, porque siempre tiende a haber más glucosa afuera en el FEC, en la sangre, luego en el FEC, que dentro de las células. Entonces, desde adentro, desde donde hay más hasta donde hay menos. Siempre en favor de un gradiente de concentración. Una vez que entra la glucosa, vean que la proteína se cierra, sirven como un canal de transporte, la proteína se cierra y no deja pasar nada más que no sea glucosa. Vuelve a identificar otra glucosa y vuelve a abrirse y vuelve a dejar pasar glucosa. Esto se llama difusión facilitada, en el paso de material previamente identificado a través de una membrana por un facilitador, por una proteína que lo reconoce y lo deja pasar. Entonces, hay proteínas para casi todo en la membrana de la célula. Proteínas que reconocen lípidos, proteínas que reconocen proteínas, la glucosa y cualquier otro material. Incluso compuestos extraños, ¿verdad? Llega un virus y se pega a la membrana de la célula. Y entonces hay proteínas que identifican ese virus como extraño y envían señales a la célula y a otras células para que se venga a destruir ese virus. Así funcionan nuestras células. Y luego viene, a ver, bueno, ya hablamos de difusión simple, difusión facilitada y ósmosis, ¿verdad? Bien, ahora, en esto de las soluciones, recuerden que en hipertónico, en vez de entrar agua, más bien sale agua de su célula y la célula se empieza a deshidratar de tal manera que muere en algún momento. Lo mismo pasa con las plantas. En las plantas, por ejemplo, este es otro ejemplo de lo mismo que estábamos viendo arriba, salvo que en las células en las células vegetales y animales también, el fenómeno que explica cómo la célula empieza a llenarse con agua es la turgencia. La turgencia es que la célula reconoce que el agua es un material necesario y permite que entre, pero si entra demasiado, entonces ya vimos que hay problemas. Entonces, la turgencia es esa capacidad o esa facilidad que tiene la célula de permitir el paso de agua hacia el interior de su cuerpo celular. Y luego viene la plasmólisis. La plasmólisis es en el caso de las plantas. Cuando está en una solución hipertónica la planta, se deseca, se deshidrata y llega un momento en que se plasmoliza, quiere decir que se deshidrata por completo y se muere. Es lo que pasa aquí, ¿verdad? Esta es una planta que le están poniendo al suelo una solución hipertónica, puede ser agua mezclada con mucho fósforo, o con algún herbicida o con algún fertilizante o con demasiada sal, por ejemplo. Y entonces cuando la planta absorbe esa cantidad, esa solución, cuando la absorbe, se plasmoliza, porque es una solución hipertónica que empieza a deshidratar a la planta. Entonces al final la planta se marchita. Y esto es lo que ocurre a nivel celular. Una célula vegetal normal, con su forma y tamaño y volumen normal, se plasmoliza si pasa algún tiempo en una solución hipertónica. Por ejemplo, agua
perdón, un suelo que tiene demasiadas concentraciones de agua con fertilizantes o agua con sales, etc. Entonces se arruina, se deshidrata y se muere la planta. Eso es lo que ocurre. El transporte activo es diferente al pasivo porque en el transporte activo hay gasto de energía. La célula tiene que gastar energía para que se pueda permitir el paso o la salida de materiales desde el interior o el exterior de la célula. Siempre se utilizan proteínas que sirven como porteros, sirven como identificadores de sustancias y que solamente pueden permitir el paso de esa sustancia a través de ellos cuando la célula invierte una cierta cantidad de energía hacia esa proteína. Es como hacerle un pago a la proteína. Se le paga a la proteína con energía para que ésta pueda permitir el paso de un cierto material. Entonces, como dice aquí, movimiento de sustancias desde una región. Aquí hay una diferencia. Aquí ya el transporte activo no es en favor del gradiente de concentración. Es decir, que el movimiento de partículas o de sustancias no es desde donde hay más a donde hay menos, sino aquí puede ser desde donde hay menos hasta donde hay más. O sea, al revés, puede ser así. En contra más bien del gradiente de concentración, ya no en favor del gradiente, sino en contra. Y para que esto ocurra se necesita energía de ATP. ATP es una moneda energética, es un compuesto pequeño, chiquito, se llama adenosintrifosfato, que es el que hace que se mueva, es la molécula pequeñita que mueve energía en todo nuestro cuerpo. Es ATP. Las células están produciendo ATP constantemente para enviar energía hacia diferentes partes de la célula, dentro de la célula, o para enviar energía fuera de la célula. Entonces se requiere ATP para que, por ejemplo, el sodio, el potasio, que es el producto de la digestión de nuestro alimento, puedan entrar o salir de la célula. Sodio y potasio son muy necesarios en el cuerpo porque intervienen en la contracción muscular de nuestro cuerpo, intervienen en la distribución del impulso nervioso en nuestro cuerpo, entonces hacen ese movimiento importante, ¿no? En nuestro cuerpo. Si no hay suficiente potasio y sodio en nuestro cuerpo, y cloro inclusive en nuestras células, entonces nosotros no tenemos una buena contracción muscular, tenemos muchos calambres, dolor muscular intenso, parálisis muscular, y también no hay impulso nervioso, no se transmite el impulso nervioso de manera eficiente. Entonces viene que el transporte activo, un ejemplo de transporte activo es este mecanismo que se llama bomba de sodio y potasio, que es el movimiento de potasio y sodio dentro y fuera de la célula a través de una proteína. Entonces fíjese que aquí está la proteína, y para que sodio y potasio entren y salgan, la célula tiene que pagarle a esa proteína, tiene que pagarle con una cantidad de energía que viene aquí en las moléculas de ATP, y una vez que le paga, el ATP desaparece como ATP y se forma ADP. Es que esto de ATP y ADP esto es adenosin trifosfato. Esta molécula de ATP tiene 3 grupos fosfato en donde en sus enlaces químicos está guardada energía que al reaccionar químicamente con la proteína y liberar una cantidad de energía hacia la proteína, se pierde una parte de la energía del ATP que estaba encerrado en los enlaces químicos entre el fosfato número 2 y el fosfato número 3. Cuando eso ocurre, entonces el ATP se oxida en ADP, adenosin difosfato, dos fosfatos, y aquí trifosfato, 3 fosfatos. Entonces aquí en esta interacción química con la proteína, lo que pasó fue que se perdió un fosfato, se oxidó el ATP, perdió un fosfato, es este P que está aquí libre, y también se liberó la energía que estaba uniendo ese enlace químico, y por eso ahora el ATP ya no es trifosfato, sino que es difosfato. Y entonces ahora sí se le pagó a la proteína puede entonces modificar su forma para dejar entrar o salir sodio y potasio. Y eso se llama bomba de sodio y potasio. Es un mecanismo que ocurre en su cuerpo cada millonésima de segundo. Usted no se da cuenta, pero eso está ocurriendo ahorita mismo para permitirle a usted estar ahí sentado, atento, respirando. La bomba de sodio y potasio. De aquí se ve más o menos otra interacción del transporte activo cuando usted se fija que hay otros materiales, por ejemplo iones como el hidrógeno, que se pueden mover hacia afuera y hacia adentro por transporte activo, mediante
una inversión leve de energía. Fíjense que aquí esto es bien interesante. En las membranas celulares, esto siempre es así. Dentro de las células o dentro de la parte interna de la membrana hacia la célula, vea que aquí dice citosol y aquí dice outside cell, la parte de afuera de la célula. Esto es el FEC, aquí. Y aquí esto sería el citosol, el interior de la célula, el citoplasma celular. O el fluido intracelular, FIC, fluido intracelular, o sea, el fluido que está dentro de la célula. Entonces vea que, quiero que se fijen en este detalle, la parte de afuera de esta membrana plasmática hacia lo que serían las cabezas hidrofílicas de la molécula, que se pueden mezclar con el agua. Vea que aquí afuera están manteniendo una carga parcialmente positiva, pero adentro mantienen una carga parcialmente negativa. Esa diferencia de polaridad es la que facilita que químicamente haya un movimiento de moléculas o de partículas hacia afuera y hacia adentro. Entonces la célula constantemente está haciendo como una despolarización, se está cambiando su polaridad de adentro a afuera o de fuera hacia adentro para que las partículas o los nutrientes puedan entrar. Entonces vea que nosotros somos no solamente un cúmulo o una cantidad bastante grande de moléculas que interactúan. Nuestro cuerpo es una solución de moléculas que interactúan con agua, sino que también hay fuerzas, ¿verdad? Hay energía, energía física que está ahí a nivel de nuestras células para permitirnos pues todas las actividades, ¿no? Para permitir que nuestras células hagan todas nuestras actividades. Aquí hay una clasificación que ustedes deben de leer sobre en el transporte activo los tipos de proteínas que intervienen en cuanto al movimiento de una sustancia, de dos sustancias, en una sola dirección o en direcciones opuestas o en dos direcciones, etc. Y aquí están las definiciones de esos portadores o de esas proteínas de transporte. Aquí hay otros mecanismos de transporte activo. Uno se llama exocitosis, el otro se llama endocitosis y dentro de endocitosis hay una serie de denominaciones o de clasificaciones. ¿Qué es la exocitosis? Es cuando las células necesitan mover hacia afuera de su cuerpo celular, mover hacia afuera materiales. Por ejemplo, todos los productos que fabrica la célula, las proteínas, las enzimas, las hormonas, moverlas hacia afuera para que vayan hacia el torrente sanguíneo y luego sean distribuidas a otras partes del cuerpo. Pues, por ejemplo, una célula que forma parte de una glándula. Una glándula produce hormonas. Entonces, la hormona es producida dentro de la célula. Cuando ya está fabricada la hormona y está dirigida a otra parte del cuerpo, digamos que esta es la insulina del páncreas. Esa es la hormona que estamos produciendo, digamos aquí, por ejemplo. Y esas células del páncreas necesitan que esa hormona vaya a todas las células del músculo esquelético del cuerpo para que se pueda incorporar hacia el interior de esos músculos azúcar y poder quemar ese azúcar y que los músculos funcionen. Entonces, ¿qué pasa? El material tiene que salir de la célula y sale a través de un mecanismo llamado exocitosis. Exo quiere decir hacia afuera. Y esto de citosis viene del movimiento de la célula, del material de la célula hacia afuera. Entonces vea que, digamos que estos puntitos en rosado o en rojo serían las hormonas, la insulina, que se han producido dentro de esta célula pancreática. Entonces la célula lo que hace por exocitosis es que envuelve en una doble membrana, como en un saquito, envuelve una vesícula, se llaman comúnmente vesículas, forma una vesícula alrededor de la insulina y lleva ese saquito hacia la membrana, luego la membrana se une a ese saquito, se transforma a la membrana plasmática para dejar salir el producto que se formó aquí y que va dirigido a otra parte del cuerpo. Entonces aquí esto salió por exocitosis. Pueden ser salida de productos que se hacen dentro de la célula, que van dirigidos a otro lado, o puede ser eliminación de desechos también. Los desechos metabólicos, la basura que la célula no requiere, la elimina y la bota, se va hacia afuera. Entonces, esta insulina entonces llega al FEC, al fluido extracelular, y de ahí tiene que atravesar por difusión, tiene que atravesar los vasos sanguíneos,
y entrar a la sangre, al torrente sanguíneo, y luego ser llevado por el torrente sanguíneo hacia las células musculares. Como ejemplo, ¿verdad? Así pueden eliminarse también desechos que van dirigidos hacia los riñones, por ejemplo, desechos de nitrógeno, compuestos nitrogenados, que van dirigidos hacia, por la sangre, van dirigidos hacia el riñón para que de aquí sea eliminado. O otros compuestos que van dirigidos hacia la piel, para que por la piel, por las células, por las glándulas sudoríparas o por los poros de la piel vayan a eliminarse hacia afuera. Eso se llama exocitosis. Endocitosis, endo, quiere decir hacia adentro. Es lo contrario, es más bien la entrada de materiales porque la célula como que envuelve esos materiales y se los traga. Eso es una endocitosis. Incorporar hacia adentro del cuerpo celular materiales. Y hay varios tipos: fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptores. Fagocitosis es aquí un ejemplo de lo que hacen, por ejemplo, nuestras células blancas, las células de defensa de nuestro organismo. Fago quiere decir tragar. Cuando la célula se traga literalmente un material, que puede ser una solución de nutrientes mezclados en agua, o puede ser un microorganismo que está ahí invadiendo el cuerpo y tiene que ser eliminado. Entonces, por ejemplo, la célula identifica ese microorganismo, lo busca, se mueve hacia él, lo envuelve, lo envuelve, reconstruye o transforma su membrana en una envoltura, envuelve a ese material, forma una vesícula, la vesícula se mueve hacia adentro de la célula, y en el interior hay unas enzimas digestivas que se le pegan a esta vesícula para digerir este material. Y así es como nuestras células blancas, los glóbulos blancos, destruyen virus, bacterias, hongos, etc. Eso se llama fagocitosis. También la fagocitosis la pueden hacer otras células, no necesariamente solo las células blancas, con el objetivo de, si encuentran material en solución que requieren introducir hacia el interior, lo fagocitan, quiere decir que lo envuelven y hacia adentro del cuerpo lo introducen en una vesícula. Pinocitosis es cuando lo que se está tragando la célula es una bocanada de agua en solución, o sea, agua que está mezclada con otros solutos que la célula necesita. Entonces aquí se ven los materiales disueltos en agua, mezclados en agua. Viene la célula y hace una pinocitosis, envuelve esta agua en solución y introduce esa agua y esos materiales hacia adentro. Adentro, la vesícula es destruida por unas enzimas digestivas y el material que está dentro es digerido. Y endocitosis mediada por receptores es otra explicación de lo que ya le mencioné sobre fagocitosis, ¿verdad? Como las vesículas adentro de la célula se unen unos lisosomas que tienen enzimas digestivas, se pegan a esa vesícula y empiezan a digerir el material. Lo mismo en la pinocitosis. Aquí se ven como al interior la vesícula con agua y con nutrientes empieza a ser digerida. En la endocitosis mediada por receptores es cuando, por ejemplo, es lo mismo, que la célula se mueve hacia alguna parte donde encuentra materiales que necesita, que vienen de la sangre, y, por ejemplo, cuando una célula adhiere o incorpora a su interior colesterol, colesterol que viene viajando por la sangre, que llega también al FEC. O sea, todos estos materiales antes de entrar a la célula están en el FEC. Lo mismo cuando una célula expulsa hacia afuera un material, ese material llega al FEC primero antes de llegar al torrente sanguíneo. Eso recordemos siempre. Entonces, de la sangre sale ese colesterol, llega al FEC y las células, por ejemplo, por endocitosis mediada por receptores, hay unas proteínas que sirven como receptores químicos de colesterol, identifican ese colesterol ahí en el FEC, lo envuelven, forman una vesícula hacia adentro y adentro empieza a ser digerido el colesterol. Bueno, es utilizado químicamente para otras cosas dentro de la célula. Y así es como se transportan los materiales en nuestras células. Estas otras cosas las tienen que leer ustedes igual. Si tuvieran dudas me preguntan. Uniones celulares. Las células están unidas con otras, ¿verdad? En los tejidos. Forman los tejidos uniéndose una célula con otra célula. Entonces, en el punto donde se une una célula con otra, hay una serie de estructuras a las que se les conoce como uniones celulares.
Entonces existen varios tipos de uniones dependiendo del tipo de comunicación que establezca la célula con la vecina. O sea, hay uniones de anclaje, uniones estrechas, uniones en hendidura y plasmodesmos. De aquí se empiezan a explicar cada uno de esos tipos de anclajes o de uniones. Entonces ustedes léanlos porque son sencillos de entender en realidad. Sí, simplemente se dice por qué se da y qué es lo que se transporta o qué es lo que qué mensajes son los que se intercambian las células a través de esas uniones. Y esto del medio ambiente celular, lo que mencionábamos, que las células están inmersas en el fluido que forma nuestro cuerpo. Entonces nuestro cuerpo es agua en solución. Entonces las células en cada uno de nuestros tejidos y órganos, hacia afuera de las células, lo que va a encontrar es un fluido extracelular, ¿no? Entre los vasos sanguíneos y las células que forman un tejido hay fluido, ¿no? Fluido extracelular. Hay agua y un montón de materiales. Y todos los materiales que pueden estar disueltos en ese fluido, pues son muchos. Pueden ser gases, como el O2, como el CO2, como el CO. Puede ser también el NH2, que es un desecho también. Hay nutrientes, o sea, materiales alimenticios que llegan desde la sangre para que la célula los pueda ingerir, como carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas y minerales. También en el FEC pueden haber desechos, como ya dijimos, el CO2, el dióxido de carbono, que es un desecho, la urea, que es un compuesto nitrogenado que tiene que ser eliminado del cuerpo, el ácido úrico también. No pueden acumularse porque son desechos del metabolismo y empiezan a crear una serie de problemas físicos, fisiológicos en el cuerpo si están acumulados en el interior, el amoníaco también. Todos estos son nitrogenados, estos urea, ácido úrico y amoníaco son desechos nitrogenados que se producen, por ejemplo, después de que nosotros ingerimos alimentos de origen animal, alimentos ricos en nitrógeno, o incluso en algunos casos de algunas verduras. Hay hormonas en el FEC y, por supuesto, hay agua. Porque pueden haber enzimas, sí, también por ahí hay enzimas. Y otros componentes más. Entonces, recordemos. Bueno, en el tema de los tejidos, lo que tienen que hacer es que en los libros uno se fija en los libros. Creo que aquí, vamos a ver, déjenme ver si está esto. No abrí ese libro, pero bueno, en el libro aquel de biología del autor Audesirk, en el capítulo 30, me parece que es, capítulo 30, sí, exactamente, capítulo 30, se habla de la estructura y la función en los animales, o sea, cómo están construidos los tejidos animales, qué tipo de tejidos animales hay en el cuerpo y cuáles son las funciones, ubicaciones de cada uno de esos tejidos y de las células que los forman. O sea, aquí en este capítulo, de este libro, está hasta así, pero en ese libro está en el capítulo 30, en ese que les había mostrado antes. Y aquí lo que se explica es básicamente los tipos de tejidos que hay en el cuerpo, ¿no? Tejido epitelial, del cuerpo de un animal, ¿no? Tejido epitelial, sería toda la piel que recubre tanto externa como interna. La piel tiene varias funciones. Por un lado, protección, porque sirve como una barrera física que aísla el interior del cuerpo de lo que ocurre en el exterior. Entonces sirve como una barrera de protección la piel. La piel, aparte de tener la función de protección del interior del cuerpo, de los tejidos del interior, también tiene la función de sensación, porque en la piel tenemos una serie de sensores, tanto para sustancias químicas, para cambios de luz, para cambios de temperatura, para cambios de presión. Entonces tenemos un montón de sensores en nuestra piel. Entonces nuestra piel también tiene una función sensorial, ¿verdad? Sensitiva, sensación, percibir estímulos, ya sea estímulos táctiles, estímulos visuales, estímulos auditivos, térmicos, gustativos, olfativos, porque hay órganos alrededor de nuestra piel o asociados a nuestra piel y células especializadas como sensores para recibir esos cambios que vienen desde afuera. También la piel tiene una función, aparte de protección y sensación, tiene una función de secreción, porque nuestra piel produce secreciones. Por un lado el sudor, por otro lado el sebo. El sudor en glándulas sudoríparas y el sebo en glándulas sebáceas. ¿Qué tienen en común la glándula sudorípara y la glándula sebácea? Que ambas son glándulas exocrinas.
Exocrino quiere decir que produce una secreción que va dirigida hacia afuera del cuerpo. Eso es exocrino. El sudor, bueno, para ayudar a eliminar el exceso de calor del cuerpo y refrescar el cuerpo de tal manera que al eliminar calor no aumente nuestra temperatura. Y las glándulas sebáceas producen una secreción llamada sebo, que entre otras funciones tiene la de lubricar el pelo, permitir que el pelo siempre esté húmedo y por lo tanto esté sano. También el sebo forma una capita cerosa en toda nuestra piel, que es cuando nos tocamos la piel a veces y sentimos como que tenemos una mantequita. Ese es el sebo. También ese sebo tiene una función inmunológica, nos ayuda a protegernos de algunos microorganismos que vienen de fuera, que no poblen nuestro cuerpo, que no colonicen nuestro cuerpo. Sensación, también secreción y también, bueno, hay una serie de células que forman el cuerpo, la piel, perdón, el tejido epitelial, que van van ubicadas en capas dependiendo de la parte del cuerpo de la que estemos hablando. Entonces, eso se va estudiando cuando se ven estos cuadros en donde se habla del tejido epitelial en detalle. Entonces, hay que revisar eso, ¿no? También el cuerpo el cuerpo de un animal está formado por tejido muscular, 3 tipos de tejido muscular: músculo estriado, esquelético, cardíaco y músculo liso. Cada uno tiene unas características especiales o particulares. También está el tejido nervioso, nuestro cuerpo posee el tejido nervioso, y también está el tejido conectivo. El tejido conectivo está incluido ahí el hueso, el cartílago, la sangre, la grasa, el tejido conectivo denso, el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo reticular y un tejido conectivo que es elástico también. Entonces, todo eso se explica en esos capítulos. Vean el capítulo 30 de ese libro, o el capítulo 17 o 20 y algo de este libro de Solomon. Este es el libro de Solomon. Si lo logró bajar, pues véalo igual. Busque este capítulo que diga estructura y función animal. Y en ese otro libro que les menciono, vamos a ver, en el capítulo 30, en ese otro que yo les digo, vamos a ver si lo encuentro aquí. Bueno, aquí, no recuerdo dónde lo tengo acá, pero es el libro de Solomon, donde sale aquel lobo que estábamos viendo aquella vez. Que hemos estado viendo. Entonces, ahí en el capítulo 30 también está este capítulo. Repásenlo y recuerden que yo necesito poner, o siempre voy a poner algunas cosas así como extras, ¿verdad? Parte de las videoconferencias. No he puesto todavía, pues estoy construyendo ahí una que tenga así como cuestiones bien puntuales, pero esos como videos extra o videos explicativos extra no sustituyen la lectura. O sea, si usted lee, al final entiende mejor todo lo que es lo que se explica por video. Así que sigan pendientes de todos los anuncios. Recordemos que estamos siguiendo el calendario. O sea, sigamos el calendario, téngalo ahí listo. A la mano, revíselo, porque de acuerdo a las fechas, así estamos poniendo los trabajos, evaluando los exámenes, etcétera. Yo en esta semana les voy a revisar el foro, así que no está calificado, por eso ustedes en la página, en el aula, no ven que está calificado el foro todavía. Yo todavía no, pero ahorita en estos días yo lo voy a hacer. Este fin de semana yo lo hago para que ya la otra semana usted ya tenga el valor del foro, ya tendría también el valor del primer cuestionario y ya tendría el valor del primer examen, y así iré avanzando usted y copiando ahí, teniendo su bitácora de todos los puntos que lleva. Por supuesto que al final hacemos un recuento de todo eso, ¿no? Entonces, sigamos el calendario. Manejemos siempre en mente el calendario, porque es importante. Si no hay ninguna pregunta, terminamos ahí. Son las 12 en punto. Espero que tengan buen provecho, que estén bien. Yo tengo una pregunta, Alec. Díganme quién, porfa, nombre. Sí, no levanté la mano porque estoy... Sí, disculpe. Sí, no, Manuel. no se preocupe. Ah, ok, dígame. Cuando estaba hablando de la endocitosis,
¿solamente sucede en las células eucariotas o también en organismos unicelulares? Porque, o no sé si se tomó la eucariota como ejemplo. Sí, muy bien, buena pregunta. Manuel, ¿verdad? Sí, Sí, también ocurre en células procariotas, porque, bueno, o en organismos eucariotas simples como son los hongos unicelulares o los protistas, el reino protista. También ocurre porque en el medio acuático donde viven esas células, eh, como no son parte de un cuerpo multicelular, el organismo tiene que buscar su comida. Entonces, cuando encuentra una solución rica en alimento, es como, es como si usted tomara una ameba, que es un protista, ¿verdad? Un organismo del reino protista, como que tomar una ameba y usted pusiera esa ameba en un vaso con agua con azúcar, o con agua con azúcar y un poquito de sal. Entonces, lo que va a hacer la ameba es que se va a ir moviendo en esa agua, en solución, se va a ir moviendo y va a hacer endocitosis de esos materiales que requiere para poder alimentarse, para poder incluir nutrientes a su cuerpo celular y de esa manera sobrevivir. Entonces, porque así son los organismos unicelulares, ¿verdad? Los organismos unicelulares no son estáticos, sino que siempre están moviéndose en busca precisamente de alimento. En algunos casos fagocitan también, ¿verdad? O sea, recuerde que fagocitar es parte de la endocitosis. O fagocitan o simplemente hacen una endocitosis de agua en solución con nutrientes y así incorporan esas cantidades de alimento. Porque en un organismo unicelular los alimentos no le llegan a la célula. La célula tiene que irse moviendo y buscando el alimento en el medio donde vive. Diferente a un organismo multicelular, porque el organismo multicelular busca comer, pues. Si es un animal, por ejemplo, busca comer. Una planta, pues, no busca comer, no anda buscando el alimento porque lo puede fabricar ella sola. Un hongo, es cierto, no busca alimento, no se levanta del suelo y busca alimento, no, porque por debajo del suelo está utilizando un mecanismo celular para poder alimentarse de los nutrientes que vienen de las plantas. Pero en general los organismos celulares también pueden hacer ese tipo de mecanismos de movimiento de materiales. Sí, de hecho lo hacen, así como realizan su alimentación, básicamente. Cheque. Por ahí creo que, a ver, sí, dígame. entonces viene siendo parecido como una simbiosis, por así digamos, que la célula se adhiere al alimento y como que la traga. No, simbiosis no, porque simbiosis es una relación estrecha entre un ser vivo y otro. Entonces el alimento no es un ser vivo, entonces ahí no sería una simbiosis. Eso sería un comportamiento, eso que usted me está mencionando es un comportamiento de las células procariotas o de los organismos unicelulares en general para adquirir o incorporar hacia dentro de su cuerpo materiales nutritivos o agua. No agua pura, porque el agua en la naturaleza difícilmente la vamos a encontrar pura, o sea, solo agua, que no tenga nada mezclado. Pues no. Es una forma de incorporar el alimento, a llegar, a encontrar el alimento e incorporarlo hacia dentro del cuerpo. Porque no tiene brazos la célula, porque no tiene otras estructuras que le ayuden a agarrar el alimento, sino que lo tiene que o fagocitar o incorporar por endocitosis de alguna manera, ¿verdad? Ok, listo. Gracias, Lee. De nada, Manuel. Stephanie, usted tenía una pregunta. Me parece que vi su mano Es que levantada. quería preguntarle, ¿verdad que en el calendario está una evaluación por definir? Sí, eso tenemos bastante tiempo, no se preocupe. Eso es algo sencillo que siempre se les pone, que vale un punto. Es cierto que de la primera unidad no se ha hecho, pero se va a hacer, no se preocupe. Antes de que terminemos esta unidad, hacemos los dos, el que corresponde a la unidad 1 y el que corresponde a la unidad 2. De hecho, esta otra semana no tiene fecha, ¿verdad? Recuerde que en el calendario no tiene fecha. Esta otra semana lo vamos a hacer.
esa actividad por definir, tipo como para el martes o miércoles de esta semana que viene, ya va a estar ahí lista para que ustedes la puedan realizar. Tiene que ver, de la unidad 2, tiene que ver con los temas de la unidad 2, esto que estamos hablando. Y el de la unidad 1, pues tiene que ver con la unidad 1, pero siempre en una relación, digamos, con el contenido de esta unidad 2. Ok, gracias. De nada. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, terminamos ahí. Que tengan buen provecho, ya son las 12 del mediodía. Buen Gracias, provecho a Lick, buen todos. provecho. Buen provecho. Gracias. De nada. Igual, gracias. Gracias, Lick. Gracias. Gracias.